Ordenan supervisión. Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que Ministerio Público solo podrá imputar ante jueces de control. Canal Humanitario, Conferencia Episcopal Venezolana pide atender problemas de desabastecimiento de alimentos y medicinas. Elección constituyente. Presidente del Consejo Nacional Electoral aseguró que colegios que no permitan votación serán suspendidos. Inconstitucional. Manuel Galindo aseguró que en ninguna constitución del país ha existido el mecanismo de plebiscito. Casa por cárcel. TSJ otorgó medida cautelar sustitutiva de libertad para diputado Wilmer Azuaje. Condena. Expresidente de Brasil, Lula da Silva, fue sentenciado a 9 años y medio de prisión por caso Petrobras. Labor informativa. Noticiero Venevisión recibe reconocimiento de la alcaldía de El Hatillo. Ni tú ni yo. Jennifer López presentó nuevo videoclip. Nos eligió, tus labios son agua pura y mi mirada ya refleja el Kama Sutra. Pero prefiero la tuya. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Néstor Brito Landa y esta servidora Marieta Pucha estamos listos para iniciar el recorrido por las noticias más destacadas hasta el momento y de inmediato comenzamos. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, aseguró que la convocatoria de la Asamblea Nacional para este 16 de julio no es un acto de votación, sino una actividad de agitación política similar a una manifestación. Manuel Covela nos ofrece los detalles. La jefa del Poder Electoral señaló además que el proceso que impulsan la Mesa de la Unidad Democrática y Sociedad Civil carece de valoración jurídica, aseveraciones que hizo ante representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país, a quienes presentó el proceso electoral para la Asamblea Nacional Constituyente. Tú dices que hay dos eventos. Hay un evento, el domingo. El evento que hay es el simulacro. Lo otro, bueno, eso es parte de lo que es una estrategia política, es una actividad para la agitación política, como puede ser una manifestación, una marcha, una concentración o las mismas barricadas que han estado haciendo. Mejor una encuesta, mejor una actividad de agitación política de esta naturaleza que una barricada que degenera en violencia. Lucena señaló que para las elecciones del 30 de julio el CNE identificó centros de votación ubicados en zonas que consideran álgidas e inseguras. Por ello advirtió que se tomarán medidas ante eventuales amenazas a la participación de los electores. Una escuela que no permita que el Consejo Nacional Electoral, en uso de sus funciones constitucionales, abra un centro de votación, ese centro de votación perderá definitivamente su estatus como directorio dentro del directorio de centros de votación y esos electores serán reubicados en otro centro electoral que decidiremos. Esto es de cara a las elecciones del 10 de diciembre. Informó que los centros de votación serán tomados desde una semana antes a la elección, es decir, el domingo 23 de julio, y reiteró que solicitaron al Ejecutivo que los declare zonas de seguridad con un perímetro de 500 metros. El Poder Electoral también realizará este domingo la auditoría de producción de las máquinas de votación y el próximo será para el software de totalización. En estos procesos participan representantes de grupos de electores y observadores sectoriales. Desde la sede del Consejo Nacional Electoral, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. Una mujer de 56 años murió tras recibir un disparo en la cabeza durante una manifestación opositora en el Tocuyo, estado Lara. La protesta se desarrollaba en la urbanización Villa Colonial cuando, según testigos, surgió una situación irregular en la cual se efectuaron disparos contra las personas que estaban en el sector. Al oír las detonaciones, la víctima, identificada como Janet Angulo, quien era docente jubilada, corrió al interior de su casa, donde fue alcanzada por el proyectil. El Ministerio Público investigará el caso y para ello comisionó a la Fiscalía 21ª de Lara. Con la muerte de Janet Angulo, asciende a 94 la cifra de personas que han perdido la vida desde que iniciaron las protestas antigubernamentales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, declaró que el Ministerio Público ha encubierto el crimen y la conspiración. Un Ministerio Público cómplice del crimen
cómplice de la conspiración, que ponía una cara y una sonrisa, se lavaba la cara por un lado, pero por otro metía el puñal contra la democracia y la justicia, que ha permitido una impunidad criminal, cómplice de los delitos, cómplice totalmente de los delincuentes, de los criminales, de los asesinos. Es impresionante que apenas hayan llegado a actos conclusivos y hayan acusado al 10% de los delitos que se cometen en el país. Y en el caso de los delitos de la Guarimba 2013-2014, por cobardía no acusaron ni han hecho justicia. El primer mandatario también apoyó la decisión de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, para realizar un simulacro electoral de la constituyente este domingo. A su vez, rechazó que cualquier sabotaje a centros electorales. Dijo que el próximo domingo, 16 de julio, convocó a un simulacro electoral. Eso sí va a ser un evento electoral, de verdad. Yo convoco como jefe de Estado a todo el país al simulacro electoral del próximo domingo 16 de julio. Y algunos sectores de la derecha han amenazado con sabotear los centros electorales. Ella dijo, centro electoral que sea saboteado, centro electoral que se va a eliminar para las próximas elecciones. Me parece muy justo. El presidente también acusó nuevamente a la oposición de los actos violentos recientes en el país. Por otra parte, firmó un decreto para establecer la Comisión de la Verdad como parte de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual comentó que espera sea instalada el 2 de agosto para comenzar su primera discusión. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, denunció la anulación del pasaporte del director de actuación procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray, quien pretendía viajar a Argentina para asistir a una reunión de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. También informó sobre la designación del fiscal número 55 para dar seguimiento a las investigaciones del caso Odebrecht en Venezuela. El fiscal 55 nacional del Ministerio Público, Pedro Lupera, inició las primeras citaciones relacionadas con el caso Odebrecht. La fiscalía comenzó en enero de este año las investigaciones para determinar si la empresa brasilera realizó sobornos para la ejecución de obras, como ha sido en otros países de América Latina. Tania D'Amelio, rectora principal del Consejo Nacional Electoral, rechazó que senadores de Estados Unidos amenacen con sanciones a funcionarios públicos si se conforma la constituyente en Venezuela. Diana Vázquez nos trae los detalles. D'Amelio aseguró que el proceso político es legítimo, ya que según datos que maneja, más del 70% de los venezolanos avalan la iniciativa del presidente de la República. En estos momentos el Poder Electoral está cumpliendo con la función que les otorgó el pueblo venezolano en el 1999, cuando votaron por sí por esa constitución, dijeron el CNE es el único que lleva los procesos electorales. Y además de eso son 4 actores que pueden solicitar la iniciativa. Eso lo dijo la mayoría del pueblo en 1999, lo que pasa es que a veces sufren de amnesia y entonces se les olvida eso. Tania D'Amelio también dijo que respeta la consulta popular convocada por la oposición, aunque enfatizó que es inconstitucional. No está contemplado en la Constitución, pero con mucho respeto, bueno, todos los ciudadanos venezolanos y venezolanas, si quieren hacer una actividad, podrán hacer una actividad. La rectora principal del CNE, Tania D'Amelio, aseguró que paralelamente a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente están trabajando en lo que es la renovación de los partidos políticos y en el calendario electoral para los comicios regionales que se celebrarán el próximo mes de diciembre. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. La Conferencia Episcopal Venezolana consideró como una provocación plantear un simulacro electoral el mismo día en el que se realizará la convocatoria hecha por la Mesa de la Unidad Democrática. Diana Martínez nos brinda más detalles. A la que se está invitando el próximo 16 de julio, promovida pues también por la Asamblea Nacional. Nosotros consideramos que se trata de una posibilidad que tiene el pueblo venezolano para expresarse y por eso pues convocamos al CNE a que suprima esa invitación que está haciendo a realizar un simulacro de votación, en cuanto que eso podría generar enfrentamiento con los factores de la sociedad que han invitado a esta jornada del 16 de julio.
Esas fueron palabras de Monseñor Víctor Hugo Basabe durante la 108ª Asamblea Plenaria Ordinaria de la Conferencia Episcopal Venezolana, en la que se hizo pública la exhortación consignada ante el Ejecutivo Nacional el pasado sábado, en la que se pide retirar la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente por considerar que su ejecución es inconveniente para el país. Señalan que no han recibido respuestas de la misiva por parte del presidente Nicolás Maduro. En primer lugar, porque es una convocatoria cuyo asidero jurídico es contrario a lo establecido en la Constitución Nacional. En segundo lugar, porque consideramos que se trata de una propuesta que en lugar de contribuir a la paz del país, lo que va a potenciar es el conflicto que estamos viviendo. Diana Martínez, Noticiero Venevisión. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia la cual indica que el Ministerio Público solo podrá imputar ante jueces de control. De acuerdo a un texto de la instancia, la decisión evitará una posible vulneración de los derechos constitucionales y resguardará las actuaciones de los magistrados que conforman el sistema judicial penal, además de los derechos de las víctimas. El TCJ informó que toda persona investigada por un hecho punible solo obtendrá la condición de acusado una vez que sea confirmado por el Ministerio Público. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, mantuvo una conversación telefónica con el líder opositor Leopoldo López. De acuerdo al organismo, ambos coincidieron en la necesidad de trabajar por la democracia en Venezuela. En un comunicado de la organización, tanto Almagro como López destacaron la importancia de la actividad convocada por la Mesa de la Unidad Democrática para el domingo 16 de julio. Los dirigentes rechazaron la constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. Además, el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, habló del mismo modo con Leopoldo López. El mandatario ibérico felicitó al coordinador de Voluntad Popular por su valentía tras 3 años de prisión. Cilia Flores y Delcy Rodríguez, candidatas a la Asamblea Nacional Constituyente, juramentaron a los comunicadores de los comités locales de abastecimiento y producción. Durante el encuentro destacaron que la constituyente es la vía para garantizar la paz en el país. La constituyente es la solución contra la guerra, contra la violencia, contra el terrorismo. Paz, queremos paz, estamos dispuestos y dispuestas a conquistar la paz el 30 de julio. Nos querían secuestrar los alimentos, especulan con los precios, pero también el presidente les tiene una sorpresita, porque hay una ley que va a presentar el presidente a la Asamblea Nacional Constituyente para congelar los precios, para que no haya más especulación, para que los clases sigan desarrollando y puedan llegarle a todo el país y a los más necesitados. Delcy Rodríguez, candidata a la constituyente por Caracas, dijo que Venezuela en el mundo es un ejemplo de inclusión social y democracia participativa. Siéntanse hijos e hijas de la mejor estirpe de revolucionarios y combatientes por esta patria sagrada, soberana e independiente. Nuestro mensaje a los líderes de la oposición: nos cansamos de ustedes. Venezuela se cansó de esperar para que ustedes tuvieran una mínima expresión de disposición al diálogo, al entendimiento pacífico. Y por contra, se convirtieron en los peores representantes de la violencia, de la muerte y de la tristeza. Aquí estamos nosotros con los CLAP y nuestro canto de amor por la esperanza y el futuro de Venezuela. Como dijo nuestro querido Arquimiro Gabaldón, somos el amor y la alegría en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte. Vencerá el amor, vencerá la paz y vencerá la soberanía de Venezuela este 30 de julio. Todos a votar. El jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad, Stalin González, informó que la noche del 16 de julio la oposición dará a conocer cuántas personas participaron en la convocatoria realizada. El parlamentario aseguró que será garantizada y resguardada la identidad de quienes acudan a la convocatoria del domingo, pues los cuadernos serán destruidos. Esa misma noche, en un tiempo rápido, sabremos cuántas personas lograron participar y cómo quedaron cada una de las preguntas. Nosotros no tenemos por qué temer de qué va a ocurrir ese día. Ese día lo que va a ocurrir es que millones de venezolanos van a ir a los puntos ciudadanos a dar su opinión de lo que está ocurriendo en el país en unas papeletas que estamos organizando. Nosotros Insistió en que el proceso es legal porque es producto de un acuerdo del Parlamento.
La consulta claro que es vinculante, amparada en el artículo 5 de la Constitución, que la soberanía reside en el pueblo. El artículo 70 dice que las consultas populares y la Asamblea Ciudadana son vinculantes con lo que ocurre en la vida pública del país. 50.000 voluntarios trabajan en la distribución del material en los llamados puntos soberanos. En general, donde el venezolano podrá asistir, tanto acá en Venezuela como en el exterior. Hasta hoy tenemos entonces en el exterior 70 países, 430 ciudades, 505 puntos y en Venezuela 2.029 puntos y 14.303 mesas extendidas en todo el país. Este jueves se darán a conocer los invitados internacionales que observarán el proceso. El diputado Stalin González aclaró que se mantienen las 3 preguntas tal como fueron aprobadas por la unidad. Invitó a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia a participar. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia dictó una medida cautelar de casa por cárcel al diputado Wilmer Azuaje, luego de que el Ministerio Público pidiese que se aclarara la situación del parlamentario del Estado Barinas. El ponente Juan Luis Berenzuela aclaró que Azuaje deberá permanecer en su residencia hasta que el Consejo Legislativo de Barinas tome la decisión de retirar su inmunidad parlamentaria. El TSJ también destacó que Azuaje fue detenido en flagrancia, por lo que no podía realizarse un antejuicio de mérito antes de su aprehensión y que de ser juzgado como improcedente el allanamiento a su inmunidad parlamentaria, cesará su detención domiciliaria y se podrá reabrir su caso, haciendo posible que el proceso sea llevado a tribunales penales ordinarios si el Consejo Legislativo allana su protección legislativa. En el estado Táchira, trabajadores de la Alcaldía de San Cristóbal sostienen que no han cesado las labores de limpieza y remoción de escombros en zonas de protesta. Condenan la sentencia del TSJ en contra de la burgomaestre Patricia de Ceballos, la cual ordena que se eviten las barricadas. Para los trabajadores del ayuntamiento, el TSJ maneja un formato contra los alcaldes de oposición. Asimismo, aseguran que a diario eran removidas 20 toneladas de escombros en zonas de barricadas de San Cristóbal. Y ellos están aquí en atención de defender ese trabajo que han hecho durante estos 100 días de crisis, en medio de disparos, en medio de piedras, en medio de que no los dejan pasar, en medio de que les regresan los camiones, pero han continuado haciendo su labor. La Fuerza Laboral reconoció la crisis financiera que atraviesa la alcaldía de San Cristóbal. El tema financiero es crítico, los recursos complicados, hay muchos factores que están afectando la economía municipal, producto de que la economía nacional viene pues en un proceso de decaimiento. Trabajadores de la alcaldía de San Cristóbal indicaron además que hay suficientes razones para participar en la consulta popular convocada por la MUD para el próximo domingo 16 de julio. El Contralor General de la República, Manuel Galindo, alertó que la convocatoria hecha por la Mesa de la Unidad Democrática podría acarrear responsabilidades penales. No existe pues en la Constitución, no ha existido nunca en ninguna de las constituciones que han regido acá en Venezuela el procedimiento para llamar a un plebiscito. Llamar a un plebiscito es una situación de carácter individual que podría inclusive acarrear responsabilidades de carácter penal, de carácter civil y de carácter administrativo. Galindo además reiteró su disposición a realizarse pruebas de careo junto con miembros del Consejo Moral Republicano. Esto a propósito de la presunta participación de la fiscal general Luis Ortega Díaz en las reuniones en las que se designaron a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Y así lo ratifico ante Venezuela y ante el mundo, que ese día 16 de diciembre del año 2015 y el día 21 de enero del año 2016 respectivamente sucedieron verdades en el seno del Consejo Moral Republicano que la ciudadana fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, a su manera de pensar, a su manera de interpretar la situación, ha distorsionado. Informó que la Contraloría General inició un procedimiento de multa contra la fiscal general, su directora del despacho y todos los fiscales superiores del país por obstaculización del ejercicio de la función constitucional de la Contraloría. El Frente Cristiano para la Defensa de la Constitución y la Democracia rechaza a la constituyente por considerarla ilegal. Esta organización cree que la convocatoria auspiciada por la Mesa de la Unidad para este domingo 16 tendrá una alta participación. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Los representantes cristianos de Venezuela presentaron un documento solicitando al presidente Nicolás Maduro
que retire la iniciativa de una Asamblea Nacional Constituyente, pues a su juicio la convocatoria carece de fundamentos legales. Que entienda que esto no es lo que va a contribuir a la mejor paz del país, que los venezolanos queremos paz y los venezolanos queremos democracia, y no es esta la vía. No es la vía de la imposición, no es la vía de la ilegalidad, no es la vía la de la manipulación de las instancias, de las instituciones del Estado. También se solidarizaron con los venezolanos caídos, heridos y detenidos durante los más de 100 días de protestas en el país. El Frente Cristiano por la Defensa de la Constitución y la Democracia también invitaron para este viernes a una jornada de oración dentro y fuera del país para pedir por la consulta popular prevista para este domingo 16 de julio. En Chacaito, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. El candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector trabajadores, Nicolás Maduro Guerra, presentó sus propuestas para reformar la Carta Magna a los trabajadores de Aeropostal durante la juramentación de los comités constituyentistas de Maiquetía. Para el debate, para que sea considerado la constituyente, que las personas se jubilen con el 100% de su sueldo al final. Son propuestas para el debate, que crear y constitucionalizar el derecho a los jóvenes a tener acceso al primer empleo como mecanismo de inclusión de la sociedad, de la familia joven, de esa familia que sale de la universidad o que sale de una escuela técnica media, que a veces no consigue en la empresa privada, mecanismos de su inclusión laboral. También no solo inclusión laboral, sino que aquel joven o joven que tenga aspiraciones de montar su propio negocio, su propio emprendimiento, que tenga acceso a los mecanismos de financiamiento de parte de las instituciones bancarias. Durante el acto, el también candidato a la constituyente Francisco Torrealba explicó que la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente para el sector obrero tendrá más participación y los llamó a defender los logros alcanzados por el gobierno para los trabajadores. El derecho a elegir. Nuestra convicción democrática está por encima de ese grupo minoritario de violentos que está llamando a tratar de impedir un proceso limpio y transparente, que es el proceso además que nos va a garantizar la paz. Hasta el 30 de julio hay que seguir en batalla para que participe todos los venezolanos y venezolanas en este proceso que de forma limpia y transparente llevará a los mejores hombres y mujeres a redactar y a reforzar una constitución que acabe de una vez por todas con los que promueven el terrorismo. Jorge Roy, expresidente de Fedecámaras, junto a las autoridades de la Cámara de Comercio de Maracaibo, rechazó la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, ya que, a su juicio, la misma no puede ni está en capacidad de resolver la crisis económica que vive el país. Nuestro compañero José Leonardo Nava nos cuenta más. El también representante del empresariado venezolano ante la Organización Internacional del Trabajo asegura que para los distintos sectores productivos la constituyente es ilegítima. Considera que este proceso, en los términos que ha planteado el Ejecutivo Nacional, no resuelve la crisis, sino que la profundiza. Este gobierno ha tenido varios decretos de emergencia, este gobierno ha tenido la libertad absoluta de ordenar y de mandar a través de todas las instituciones todas las medidas económicas que le hubiera venido en su mayor voluntad y no ha resuelto ninguno de los problemas básicos de los venezolanos, donde atravesamos el país con más alta inflación del mundo, donde no hay alimentos básicos para las personas. O sea que la constituyente no va a resolver nada. En cuanto a su participación en la reciente asamblea de la OIT realizada en Ginebra, Roy informó que actualmente son discutidas 3 demandas en contra del Ejecutivo Nacional por la ausencia de políticas que promuevan el pleno empleo productivo y libremente elegido. El gobierno nos persigue, nos trata de coartar nuestra libertad de expresarnos, nos trata de libertar nuestra libertad de funcionar e incluso nos quitan nuestras pertenencias y nuestras propiedades, como es el caso que nos ha ocurrido. También estamos demandando que no hay diálogo social en Venezuela, que es el artículo 144. En Venezuela el gobierno no discute absolutamente nada bajo la figura que la OIT reclama, que es el diálogo social. Jorge Roy informó que el próximo mes de septiembre se definirá ante el Consejo Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo si una comisión viene a Venezuela para constatar cada una de las presuntas irregularidades que a su juicio viene cometiendo el Ejecutivo Nacional en contra de la masa laboral y el sector empresarial del país. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Elías Jagua, ministro para la Educación, asegura que el año escolar terminó en paz porque quienes intentaron caotizar el país no pudieron hacerlo. El ministro Jagua participó en el acto de graduación de 552 jóvenes de Valles del Tuy, quienes lo seleccionaron como padrino de promoción. Estos muchachos y muchachas, así como se les garantizó la educación pública y gratuita, que no es un derecho que exista en todos los países del mundo. Quizás Venezuela sea uno de los pocos países donde se garantiza la educación pública y gratuita desde la educación inicial hasta la universidad.
tienen ahora garantizado su cupo en el sistema de educación universitaria pública y gratuita, como lo tienen todos los bachilleres de la República Bolivariana de Venezuela. Informó que en el mes de agosto harán mantenimiento y reparación de escuelas públicas, en las cuales también realizarán debates sobre propuestas del pueblo para la Asamblea Nacional Constituyente. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional ofrece detalles de la reunión que durante la tarde de hoy sostuviera el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, con el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, en su residencia de Los Palos Grandes. Ahí se encuentra nuestro compañero Rafael Aníbal Camacho. Vamos a escuchar. Adelante, Rafael Aníbal, cuéntanos. Gracias. Nos encontramos a las afueras de la residencia del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López. En este momento está declarando el dirigente Freddy Guevara a razón de la reunión que tuvo con el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Escuchemos. Para el país y para lo que viene aquí en adelante. Leopoldo López el día de hoy conversó con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, conversó con el presidente de España, Mariano Rajoy, y conversó con el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, los dos primeros por teléfono, y el último vino hasta acá, hasta la K21, la casa donde está Leopoldo López cumpliendo esta condena injusta de prisión. A Luis Almagro lo primero que hizo fue agradecerle por toda esa lucha que ha dado por Venezuela. Leopoldo estaba muy conmovido como una persona que jamás lo había conocido, que no había visitado Venezuela, había sido uno de los principales paladines por la lucha por su libertad, la de los presos políticos en general y la libertad del país, y lo invitó y le dijo que viniera a Venezuela y que muy pronto iba a poder venir en libertad. Con el presidente Mariano Rajoy conversaron sobre la situación actual, de igual manera también le agradeció al presidente Mariano Rajoy sobre su posición firme con el tema venezolano. Bien, amigos, han sido parte de las impresiones de la reunión que sostuvo el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero acá en la residencia de Leopoldo López con el dirigente de Voluntad Popular. Han sido las declaraciones de Freddy Guevara a esta hora. Ahora regresamos con más de la emisión estelar de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Rafael, por tu reporte a esta hora. Nosotros continuamos con más información. Miguel Pérez Abad, ministro para Comercio Exterior e Inversión Internacional, aseguró que la caída de los precios del petróleo permitió visualizar fallas en el sistema económico que asegura se modificará con la Asamblea Nacional Constituyente. Durante un encuentro con candidatos al proceso político o sector empresarial, Pérez Abad anunció que en los próximos días se establecerá un nuevo indicador para exportaciones. Porque ya todos los industriales saben que se acabaron las divisas baratas. Así, el año pasado manejamos la tesis de que, bueno, el que quiera, necesitamos que cada quien rompa su cochinito para que la economía funcione. Y eso permitió que el sector privado, por primera vez, comprometido con la República, pudiera poner de sus recursos casi 11.000 millones de dólares. Orlando Camacho, presidente de Fedeindustria y candidato a la constituyente, propone adaptar la ley de precios y costos justos de la SUNDE para un mayor abastecimiento y combatir la inflación. Sumar esfuerzos para abastecer el mercado nacional y también una SUNDE que sea severa y fuerte para los especuladores, para los bachaqueros y para aquellos que quieren dañar nuestra economía nacional. Los participantes en el encuentro de aspirantes a la Asamblea Nacional Constituyente Sector Empresarial aseguraron que se ampliarán los derechos de la propiedad privada para dar mayor seguridad jurídica. Amigos, y la labor informativa de Noticiero Venevisión nuevamente fue galardonada, y en esta oportunidad la alcaldía del municipio El Hatillo del estado Miranda reconoció el trabajo periodístico de nuestros compañeros Euclides Sotillo, Manuel Covela y Rafael Aníbal Camacho. La entrega de reconocimiento se llevó a cabo en el anfiteatro de El Hatillo, donde el alcalde de ese municipio, David Smolansky, resaltó la ardua labor y los retos que tienen que enfrentar diariamente los profesionales de la comunicación en la Venezuela de hoy. Desde la alcaldía de Hatillo, pues estamos reconociendo a Manuel, a Euclides y a Rafael por el trabajo que hacen a diario para informar a todos los venezolanos, y además no solamente informan del acontecer político, sino también del acontecer local en el Hatillo. Así que felicitaciones a ellos y espero que sigan ejerciendo el periodismo con vocación y convicción. Nuestros compañeros agradecieron la distinción de la autoridad municipal y reiteraron su compromiso por seguir llevándole al pueblo venezolano información justa y balanceada. Agradecido con las autoridades del municipio de Hatillo
y su alcalde, por supuesto, David Smolansky, por otorgarnos este reconocimiento que recibimos con mucha humildad, pero a la vez con mucho compromiso, y que por supuesto comparto con mi equipo de trabajo, el camarógrafo que me acompaña diariamente, José Araujo, por supuesto también mi asistente Angel Berchava y los demás compañeros que hacen vida en Noticiero Venevisión. Un reconocimiento al trabajo que hacemos todos los días en Noticiero Venevisión para llevarles a todos ustedes información justa y balanceada, y también un reconocimiento a todo un equipo, no solamente a nosotros que somos reporteros, sino todo el equipo que trabaja en Noticiero Venevisión, redactores, productores, camarógrafos, asistentes. Por supuesto, agradecer a la alcaldía del municipio de Latillo, al alcalde David Smolansky por este reconocimiento para todos los equipos de noticias que salen día a día para llevar la información a todos los venezolanos. Enhorabuena, felicidades a todos. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, fue condenado a 9 años y medio de prisión por un tribunal de primera instancia debido a su implicación en la red de corrupción en Petrobras. La sentencia fue dictada por el juez Sergio Moro, quien es responsable de las investigaciones en la estatal petrolera. El magistrado encontró a Lula culpable de los delitos de fraude y lavado de dinero. Esto tras haber sido acusado de recibir 1.1 millones de dólares en sobornos a través de contratos suscritos entre la constructora OAS y Petrobras. Pese a la condena, Lula aún puede aspirar a una candidatura presidencial en 2018, siempre y cuando la decisión judicial no sea ratificada en segunda instancia. Por su parte, la defensa del exmandatario apelará la sentencia en tribunales brasileños y la ONU. Bien amigos, es momento de hacer la pausa. Al regreso, más información. Ya venimos. Venezuela opina. Frente a la violencia debe imponerse a la paz. Frente al odio y la muerte y las balas debe imponerse el amor, la paz, el entendimiento entre los venezolanos y las venezolanas. No hay otra opción. Ya el presidente Maduro nos dio la posibilidad con la constituyente de convertirlo en una verdadera herramienta de diálogo mayor, de diálogo entre todos los venezolanos y todas las venezolanas. Con esta posibilidad para derrotar la violencia, para derrotar un proceso de intervención que, como ustedes bien lo vieron, ya la oposición se quitó las máscaras y abiertamente lo anunció. Es el plan del Pentágono para intervenir a Venezuela, y el pueblo de Venezuela está plenamente convencido que a través de la constituyente eso no va a ocurrir, porque la solución para Venezuela de la actual crisis la daremos los venezolanos y las venezolanas. El proceso nacional constituyente básicamente significa una condena de muerte para Venezuela. El objetivo que persigue este proceso sencillamente es terminar de legalizar todas y cada una de las arbitrariedades, entes, instituciones que ha hecho la tiranía para acabar con Venezuela y con los venezolanos, y que tome rango constitucional de manera que la ciudadanía no pueda protestar en contra de las arremetidas que tenga el gobierno. Entonces, por esta razón, los venezolanos no solo nos tenemos que oponer al proceso nacional constituyente, sino que nos tenemos que organizar en función de afrontar y rechazar totalmente la constituyente y acabar definitivamente con la tiranía marxista que ha sumido a Venezuela en el peor de los atrasos y el mayor de los fracasos. Venezuela opina. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, continuamos con las informaciones. La gobernadora del estado Monagas, Yelitza Santaella, expresó que no le extrañaría algún tipo de violencia por parte de la oposición el próximo 16 de julio durante el simulacro de las elecciones a la constituyente. Alexis Abreu nos cuenta más. Santaella indicó que el plebiscito no tiene una base legal dentro del marco jurídico y la Constitución venezolana. Manifestó que la oposición se quitó la careta ante la ola de violencia que se ha generado desde hace más de 100 días. ¿Qué podemos esperar más de la oposición venezolana si prácticamente han demostrado en estos 3 meses lo que realmente son, violentos y terroristas? Asimismo, la gobernadora de Monagas manifestó que en el municipio de Maturín existen más de 1.200
1.200 comunidades a quienes se le asignaron equipos de trabajo para cada VC que atenderá a un centro electoral para de esta manera motivar a la participación del proceso constituyente. Allí andamos motivando desde la base de la comunidad la participación al proceso constituyente. Por último, la gobernadora del estado Monagas, Yelixa Santaella, informó que para el próximo 16 de julio se tienen previsto más de 15 puntos de concentración para lo que será el simulacro de la Constituyente 2017. Asimismo, calificó de inconstitucional el plebiscito por parte de la MUD. Desde el estado Monagas, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. El primer vicepresidente de Fedeagro, Celso Fantinel, anunció que los productores agropecuarios de 13 estados del país manifestarán su rechazo al proceso constituyente convocado por el Ejecutivo Nacional. Fantinel aseguró que al mismo tiempo expresarán su apoyo a la actividad convocada para el domingo 16 de julio por la Mesa de la Unidad Democrática. Mañana en 13 estados del país, los más importantes agrícolas, vamos a tener diferentes eventos, desde tractorazos, caravanas, vamos a tener volanteo, perifoneo, marcaje de vehículos en apoyo a la actividad del 16 de julio, que va a ser la expresión del pueblo venezolano, justamente en rechazo de esta constituyente. El dirigente aseguró que durante este ciclo de siembra solo se pudieron cultivar unas 300.000 hectáreas de maíz blanco y 200 de maíz amarillo. Desde Fedeagro estimamos que ojalá alcancemos las 300.000 hectáreas. De verdad, ha sido un problema desde Agropatria, el acopio de agroinsumos. No tenemos fertilizante. Vimos ya la caída estrepitosa en el occidente del país, en este rubro que apenas se lograron sembrar en los estados del occidente 150.000 hectáreas y el oriente del país prácticamente lo dejaron sin fertilizante. Fantinel explicó que luego de esta actividad que se ejecutará en 3 entidades del país, los productores agropecuarios continuarán en acciones de calle en rechazo al proceso constituyente. Consideran que aumentaría el déficit de alimentos. El jefe del Centro de Control Nacional de los CLAP, Freddy Bernal, denunció que al Ejecutivo Nacional se le plantean 2 batallas, una en la calle y otra en prensa y redes sociales. Ahora nos incorporamos a otra parte de la batalla. La batalla tiene dos partes, Cilia. Una, la guerra que vemos en la calle, guarimba, especulación, acaparamiento, asesinatos, bombas, asaltos a centros de abastecimiento, etc. La otra batalla es a la conciencia. Radio, prensa, televisión, Twitter, Facebook, Instagram, mensaje de texto. Nos quieren enloquecer. Bernal acusó a las agencias de noticias de no verificar la información y aseguró que los cascos verdes son los encargados de grabar el material que se transmite. Ahorita cualquiera monta un video y AFP, CNN y las grandes cadenas agarran ese video como una verdad y lo multiplican al mundo. Entonces ahora aparecen unos llamados fotógrafos que los llaman los cascos verdes. En Siria eran los cascos blancos y aquí son los cascos verdes. ¿Qué hacen? Montan un video y hacen ver ante el mundo que Venezuela está en una guerra civil, cuando es un hecho limitado a 500 metros cuadrados en Chacao. Informó que entregarán teléfonos a los comunicadores CLAP para combatir la batalla comunicacional que, según Bernal, está planteando la oposición. En el estado Bolívar, una avioneta marca Cessna 206 se precipitó a tierra con 2 tripulantes a bordo, el capitán Ricardo Valera y su acompañante, quienes afortunadamente resultaron ilesos del accidente. El hecho ocurrió en el municipio Angostura de la entidad. Nuestra corresponsal Mayerlin Carballo nos tiene la información. La aeronave con las siglas YB-1270 tipo Cessna 206 partió desde el Aeropuerto Internacional Carlos Manuel Piar en Puerto Ordaz con destino a Canaima. Aproximadamente a las 11 de la mañana de este miércoles, las autoridades reportaron que la avioneta no llegó a su ruta porque se precipitó exactamente a 1 milla del río Chihuahua, cerca de la localidad La Paragua, municipio Angostura. Funcionarios de Protección Civil se trasladaron al sitio para realizar las labores de rescate e informaron que la tripulación se encuentra estable, mientras que las autoridades aseguran que están realizando las averiguaciones para determinar las causas de este hallazgo. Desde el estado Bolívar, Mayerlin Carvalho, Noticiero Venevisión. Y en Nueva Esparta, la Cámara de la Construcción hizo un llamado al Gobierno Nacional a desistir de la Asamblea Nacional Constituyente, pues consideran que no resolverá las necesidades de los venezolanos. Nelmari Salazar nos amplía.
Se está generando una situación más bien de presión sobre la sociedad venezolana al no permitir que se exprese de manera libre, que no se hagan las elecciones. Se suspendió un referéndum revocatorio el año pasado, tenemos unas elecciones regionales vencidas que tampoco han sido convocadas y ahorita viene a sacar una convocatoria, una Asamblea Nacional Constituyente que a nuestro parecer no resuelve el problema económico. Por otra parte, el representante de este gremio destacó que el desabastecimiento de materiales como el cemento y la cabilla retrasan el mercado de la construcción, en donde actualmente existe una paralización del 80%. La recesión es bastante fuerte y estamos hablando de que seguramente la ocupación laboral en estos momentos está muy por debajo de las 2.000 personas, que es lo que nosotros planteamos como un 20%, tomando en cuenta que estamos en capacidad de ocupar aproximadamente unas 10.000 plazas. No obstante de ratificar que son apolíticos, invitaron a los ciudadanos a responder al planteamiento de este domingo 16 de julio para alcanzar la restitución del hilo constitucional. Desde la isla de Margarita, en el Mar y Salazar, Noticiero Venevisión. El ministro de Transporte, Juan de Jesús Gardía Tussens, descartó que a partir del próximo lunes la tarifa del pasaje urbano se incremente a 300 bolívares. El funcionario señaló que aún no se define cuánto costará la tarifa, pero destacó que se están conformando mesas de trabajo en las que se busca que el aumento del pasaje no sea de alto impacto para el bolsillo de los venezolanos. Ya empezaron las reuniones de trabajo y están participando los transportistas para que ellos participen, den sus aportes, escuchar sus angustias y de allí van a hacer y le vamos a hacer una propuesta a nuestro comandante en jefe y al señor vicepresidente para que se tome la decisión en cuánto va a quedar el costo del pasaje urbano. Aclaró que los acuerdos sobre las nuevas tarifas serán unilaterales, pero que de igual forma es necesario discutir en una mesa para tomar una decisión que no daña a la población. Representantes del sector transporte garantizan la prestación del servicio para este domingo cuando se realice la convocatoria hecha por la Mesa de la Unidad. Así lo declaró Hugo Ocando, directivo del gremio, quien respaldó la iniciativa opositora y aseguró que en muchos estados del país los transportistas trabajarán de manera gratuita. Los horarios están garantizados de primera hora. La tarifa, unos compañeros lo van a hacer de gratis, otros tendrán que cobrar, pero el que lo pueda hacer de gratis que lo haga, porque ahorita estamos por Venezuela, no por tarifa, ahorita no estamos por ganar un dinero, estamos por movilizar a Venezuela. Las declaraciones se fueron ofrecidas junto a representantes de otros gremios quienes exigen al Ejecutivo Nacional detenga la iniciativa de la Constituyente. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decretó que aseo urbano y domiciliario y el servicio de bomberos en Maracaibo, Estado Zulia, será prestado por el gobernador Francisco Arias Cárdenas. Este decreto fue anunciado luego de que anteriormente el gobernador solicitara estas competencias tras considerar que el municipio poseía fallas graves en el aseo urbano. De esta forma, la Sala Plena le entrega a Francisco Arias Cárdenas las labores correspondientes al Instituto Municipal de Aseo Urbano, el Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos, ambos del municipio Maracaibo, al igual que el manejo y la administración de todos los equipos y materiales correspondientes a la prestación de los servicios en estas instituciones. El exgobernador del estado Táchira, Sergio Omar Calderón, mejor conocido como El Cura, falleció a sus 68 años de edad, luego de haber padecido de cáncer en el hígado. Calderón estuvo rodeado de sus familiares en su casa luego de que fuese anunciada su muerte como resultado de la enfermedad crónica. El exgobernador fue reconocido por su mandato regional en los 90 y por haber sido secretario nacional de COPEI. También fue reconocido por su postulación a candidato presidencial en el 2006, candidatura que abandonó para favorecer a Manuel Rosales. Según la Asociación de Ganaderos de Táchira, Azogata, en 60% disminuyó el despacho de carne en el estado andino por el desabastecimiento de combustible. El sector continúa declarado en emergencia. Marine Glot nos trae esta información. Para Azogata, la crisis por combustible se agravó. Denuncian los ganaderos que en las pocas estaciones de servicio de zonas agrícolas, las colas son de hasta 8 horas para surtir. La matanza, los animales que deberían estar saliendo de los mataderos hacia los mercados naturales han bajado en un 50 a un 60%, tanto el beneficio como el despacho. Es sumamente delicada la situación que estamos viviendo. Según el sector, varias unidades de producción están paralizadas por falta de gasolina. Alertan que se puede intensificar el desabastecimiento de alimentos en Táchira.
las vías de comunicación, los paros y las trancas que se hacen por la falta de gas doméstico y la falta de combustible, tanto de gasoil como de gasolina, todo conduce a que podemos entrar en un caos en nuestro estado Táchira, que sería una emergencia para todos. También Azogata teme que por las precipitaciones colapse totalmente el sector zigzag en la troncal número 5, situación que podría generar problemas en la salida y llegada de rubros agrícolas. En Táchira, Marineglot, Noticiero Venevisión. El candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, afirmó que los centros educativos serán declarados como zona de seguridad y serán sancionadas todas las personas que intenten frustrar el proceso electoral. Desde el momento en que se tomen los centros electorales hasta que sean retornados a la institucionalidad educativa, serán declarados como zonas de seguridad. Yo le agrego ahí, aquí están los hermanos de la Fuerza Armada. Cuando es declarada zona de seguridad, ahí no se necesita tuntún. No, véngase para acá, compadre. Y será detenido en flagrancia, llámese como se llame, no, que yo soy diputado, no. Usted puede ser lo que usted quiera, pero ser diputado no le permite sabotear un proceso electoral. Cabello avaló que los colegios que no permitan que el CNE abran sus puertas como centro de votación serán suspendidos. Perderá inmediatamente su estatus dentro del directorio de centros de votación. Será suspendido y los electores serán reubicados en otro centro. El dirigente político Claudio Fermín aseguró que es viable iniciar un diálogo en Venezuela para dar solución a la crisis en el país y evitar más violencia. Yo particularmente saludo cualquier intento de diálogo, cualquier intento de convivencia, cualquier intento de cohabitación, de tolerancia. El país tiene que recuperar la normalidad en el Estado de Derecho, la normalidad en la convivencia, la normalidad en el buen gobierno. Para Claudio Fermín también es importante que el ciudadano participe en la convocatoria opositora del 16 de julio. Pues yo estoy muy de acuerdo. Yo estaré el domingo a primera hora votando, dando mi voto en el plebiscito. Yo estoy muy de acuerdo en que esa es la manera de enfrentar una crisis, consultar a la gente. La otra manera es imponerle a la gente, a juro, arbitrariamente, lo que el poder quiere, lo que el gobernante quiere. Fermín calificó como positivo que el TSJ otorgue medidas de arresto domiciliario a dirigentes políticos privados de libertad, lo que significa aparente disposición de diálogo por parte del Ejecutivo Nacional. Amigos, es momento de hacer la pausa. Pero al regreso, en Brasil, presidente Michel Temer subrayó que la reforma laboral aprobada por el Senado era necesaria para el país. Detalles en breve. Identificar si son compatibles como pareja solo se hace en el único tiempo posible, el noviazgo. Por eso, disfrutar tiempo valioso y de calidad en la que compartan los mismos intereses, valores y pasión, ya sea por el deporte o por el trabajo, hará que la experiencia de ser novios los ayude a consolidarse como pareja. Si desconoces a tu pareja, desconoces su carácter. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. El niño Robert Redondo, de 6 años, necesita con urgencia asparaginasa en ampollas de 10.000 unidades y mercaptopurina en tabletas de 50 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0414-027-0325 o al 0412-721-5148. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigos, iniciamos lo que pasa en el mundo en Brasil. Allí el presidente Michel Temer subrayó que la reforma laboral aprobada por el Senado era necesaria para el país. El mandatario enfatizó que la medida es una victoria de todos los brasileños. La resolución fue aprobada este martes con 50 votos a favor, 26 en contra y una abstención.
Para el jefe de Estado, la iniciativa reducirá el número de desempleados, ubicada en más de 13 millones. La oposición calificó la reforma como un retroceso histórico. En Colombia, la Fiscalía confirmó que la constructora brasileña Odebrecht aportó dinero a las campañas electorales del actual mandatario Juan Manuel Santos y su rival Iván Zuluaga. La empresa gastó aproximadamente $3 millones entre ambos candidatos. En España, la última sesión de control al gobierno generó este miércoles una situación de tensión entre el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. El líder de izquierda intentó acusarle por los casos de corrupción que rodean al Partido Popular. En Estados Unidos, los congresistas demócratas Brett Sherman y Al Green presentaron al Capitolio un pedido de juicio político contra el presidente Donald Trump. Los parlamentarios acusan al magnate por obstrucción a la justicia en relación a la trama rusa. En Bélgica, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, consideró que el cese de hostilidades al sur de Siria es respetado globalmente. El ministro ruso aseveró que el nivel de violencia en esa región viene en descenso. En Nigeria, 19 muertos y 23 heridos fue el saldo de víctimas en 4 atentados kamikazes perpetrados al noreste del país. El múltiple ataque fue atribuido al grupo extremista Boko Haram. Y en la Antártida se desprendió un iceberg de 5.800 kilómetros cuadrados, considerado el más grande de la historia. Ante la situación, los científicos no prevén un aumento inmediato del nivel del mar. Bien, vamos entonces a una nueva pausa. Pero al regreso, Ni tú ni yo. Jennifer López presentó nuevo videoclip. Ya venimos. Entonces la inmortalidad nos eligió. Tus labios son agua pura y mi mirada ya refleja el Kama Sutra. Pero prefiero la tuya. El amor es así. Los hombres también pueden ser víctimas de violencia en el hogar. Existen mujeres capaces de menoscabar su autoestima y colocarlo ante la sociedad en un papel disminuido en su personalidad y seguridad. El respeto, la valoración y el amor de los hijos hacia el padre también es tarea de la mujer. No ocupes el lugar del otro y trata a los demás como te gustaría ser tratado. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Doris Romero necesita con carácter de urgencia glucofaje de 500 miligramos y los medicamentos que ve en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0424-179-8861. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Jennifer López. Las imágenes que teníamos en pantalla pertenecen al videoclip de Ni tú ni yo, su nuevo promocional. Lo que hagamos ahora es inmoral porque Cupido ya flechó. Si el amor es inmortal, entonces la inmortalidad. La cantante publicó el videoclip de su promocional con la colaboración de gente de Sony. Se trata de una producción de Sony Music Latin, la cual fue dirigida por Emil Nava en la Isla Morada, Florida. La historia está inspirada en los años 70 y vemos a J-Lo posando para un fotógrafo de quien luego se enamora. Marc Anthony, además de ser el productor de su nuevo disco, también tiene una participación especial en el audiovisual. Seguimos con Chino Miranda, quien estuvo en la Semana de la Moda para Hombres en Nueva York. Baby, dame tu cariño. El
venezolano fue invitado como embajador latino y compartió parte del evento por sus redes sociales. Chino publicó varias imágenes y escribió que estaba muy emocionado con su participación. El cantante no se considera un experto en temas de moda ni un modelo, pero está orgulloso de poder representar al país y abrir más puertas para el talento nacional. Chino aseguró que el aprendizaje que tiene es invaluable, más en esta nueva etapa de su carrera donde se ha propuesto ser un artista integral. Amor, no te vayas, quédate conmigo. Así llegamos al final. Soy Karielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos Estrellas por su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Karielis. Amigos, vamos entonces a la pausa. Al regreso, más información. Ya venimos. Paciente oncológico necesita con carácter de urgencia albúmina humana al 20%. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0414-209-5454. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigos, iniciamos los deportes contándoles que esta mañana hubo sorpresa mayúscula en Wimbledon. Sam Querrey derrotó al número 1 del mundo Andy Murray en 5 sets por 3-6, 6-4, 6-7, 6-1 y 6-1 e inscribió su nombre en semifinales. Querrey es el primer estadounidense en semis de un Grand Slam desde Andy Roddick en 2009. Cerramos con ciclismo porque el alemán Marcel Kittel no quiere dejar para nadie. Se quedó con la 11ª etapa del Tour de Francia disputada entre Eime y Pau con un recorrido de 203.5 kilómetros. El británico Christopher Froome del equipo Sky sigue como portador del maillot amarillo con 12 segundos de ventaja sobre el italiano Fabio Aru. Este jueves el Tour entrará en los Pirineos con la etapa 12 entre Pau y Peyragudes, que tendrá 6 puertos de montaña, 2 de primera categoría y 1 de categoría especial y distancia de 214.5 kilómetros. Bien, y de esta manera concluye la presente emisión de su noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Gracias por su atención.